¿Alguna vez te has preguntado qué sucedía realmente tras los muros de los monasterios medievales? Es probable que, en tu mente, imagines a monjes y monjas viviendo en completa abstinencia y dedicación religiosa, lejos de cualquier tentación mundana. Silencio, oración constante y renuncia a los placeres terrenales son las imágenes que típicamente asociamos con estos enclaves de espiritualidad. Sin embargo, cuando miramos más allá de la superficie, descubrimos historias sorprendentes que revelan una realidad muy distinta a la que podríamos imaginar. Contrario a la idea tradicional de monjes y monjas alejados del mundo y de los deseos humanos, muchos de ellos vivían en lugares donde las reglas se desafiaban en secreto, donde las pasiones humanas se manifestaban de maneras inesperadas y donde las normas de austeridad no siempre se seguían al pie de la letra. Aunque los monasterios estaban destinados a ser lugares donde la vida espiritual parecía ser el enfoque principal, la historia detrás de los muros de piedra muestra un panorama más complejo, a menudo lleno de secretos ocultos, relaciones prohibidas y comportamientos que desafiaban las normas oficiales de la Iglesia. Lo que muchos no saben es que en muchos conventos y monasterios se practicaban rituales, se tejían conspiraciones y se vivían aventuras que la historia oficial intentó mantener en la oscuridad. Y lo más impactante es que uno de los últimos puntos de este video te sorprenderá por completo. No te lo puedes perder, así que si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y prepárate para descubrir lo que realmente sucedía tras los muros de los monasterios medievales. Bienvenidos a Wealth Marvels. La vida de las mujeres que ingresaban a los conventos estaba marcada por un conjunto de restricciones impuestas por la Iglesia. Los votos de castidad, pobreza y obediencia eran obligatorios y el objetivo de muchos conventos era hacer un refugio para las mujeres que, por diversas razones, no podían o no querían vivir la vida de una mujer típica en la sociedad medieval. Sin embargo, a pesar de las estrictas reglas eclesiásticas, no todas las mujeres que vivían en estos conventos se sometieron a la vida aislada y de abnegación que se les imponía. De hecho, muchas de ellas desafiaron las reglas participando en prácticas y creando redes secretas que escapaban a la vigilancia de las autoridades religiosas. Uno de los aspectos más sorprendentes de las mujeres en los conventos medievales es la forma en que, especialmente durante festividades como la Navidad, algunas monjas lograban escapar de las estrictas normas de castidad impuestas por la Iglesia. En muchos conventos, estas mujeres organizaban en secreto reuniones con hombres de alto rango, desafiando abiertamente los votos de castidad y obediencia. En algunos casos, incluso adoptaban identidades falsas para mezclarse con la población local y participar en estos encuentros clandestinos. Estas transgresiones, que se mantenían en secreto, representaban una forma para que las monjas recuperaran cierta autonomía y experimentaran la libertad que se les había negado dentro de los muros del convento. Lo más impactante es que en algunos conventos se descubrieron túneles secretos que conectaban los recintos religiosos con palacios o mansiones de familias nobles, permitiendo a las monjas escapar de la rutina monástica y encontrarse en secreto con sus amantes o compañeros. Estos túneles no solo servían para escapar físicamente, sino que también eran símbolos de una rebelión silenciosa contra las restricciones impuestas por la Iglesia. En muchos casos, estos secretos nunca salieron a la luz, pero las historias orales transmitidas a través de generaciones nos han dado una visión diferente de la vida monástica, una en la que las mujeres de los conventos no siempre se conformaron con los ideales de pureza que se les atribuían. Los monasterios medievales estaban diseñados para ser lugares de austeridad con monjes y monjas viviendo vidas de moderación y dedicación a la oración y el trabajo. Por lo tanto, se esperaba que la alimentación siguiera un patrón que reflejara estos principios. Pan, verduras y pequeñas porciones de proteína eran los alimentos más comunes en los monasterios. Sin embargo, a pesar de las estrictas reglas de la vida monástica, la realidad en muchos monasterios era mucho más compleja y en ocasiones mucho menos austera de lo que uno podría imaginar. Por ejemplo, cuando caía la noche y se cerraban las puertas del monasterio, monjes y monjas se reunían en secreto para disfrutar de banquetes que contradecían por completo la idea de austeridad que se les atribuía.
Durante estas reuniones nocturnas no solo se compartían comidas más generosas, sino que también se servían vino o cerveza, añadiendo un elemento de indulgencia a la vida monástica. Durante festividades como la Navidad también era común dejar a un lado las restricciones y disfrutar de una comida más opulenta, en la que el pescado, los mariscos e incluso la carne formaban parte del banquete. Aunque la dieta de los monjes y monjas era generalmente simple y de bajo costo, durante ocasiones especiales como festividades religiosas o eventos importantes, se hacían excepciones para hacer banquetes con platos más lujosos. En algunos monasterios, incluso donde la carne estaba prohibida, las autoridades hacían excepciones en situaciones especiales, como cuando un monje o una monja estaba enfermo. Este contraste entre la vida diaria austera y los banquetes secretos por la noche muestra que, detrás de la fachada religiosa, había una humanidad que disfrutaba de los placeres de la vida, incluso si eso significaba desafiar las reglas. Una de las sorpresas más interesantes dentro de los monasterios medievales era la existencia de bibliotecas secretas que contenían libros y manuscritos no permitidos por la Iglesia. Aunque la vida monástica se centraba principalmente en la oración, la meditación y la copia de textos religiosos, muchos monasterios almacenaban en secreto libros prohibidos que desafiaban las doctrinas oficiales de la Iglesia. Estos textos cubrían una amplia gama de temas, desde astrología y alquimia hasta ciencias naturales y filosofía, y eran leídos y discutidos por monjes y monjas que no se conformaban con los dogmas oficiales. Las bibliotecas secretas eran accesibles principalmente para un grupo selecto de monjes y monjas que utilizaban estos textos prohibidos para expandir su conocimiento y desafiar las creencias tradicionales impuestas por la Iglesia. En algunos casos, estas bibliotecas eran conocidas solo por unos pocos y se mantenían completamente en secreto. Lo fascinante de estas bibliotecas es que muchas de ellas contenían libros que incluso hoy se consideran subversivos o heréticos, lo que demuestra que, incluso en los lugares más religiosos y estrictos, existía una resistencia al control absoluto de la Iglesia. En muchos conventos y monasterios, especialmente por la noche, cuando la actividad religiosa oficial había terminado, monjes y monjas se reunían en secreto para estudiar estos textos prohibidos, debatiendo ideas que estaban más allá del alcance de las enseñanzas oficiales. Estas reuniones secretas para leer y discutir libros que contradecían la visión eclesiástica del mundo eran una forma de desafiar el control de la Iglesia sobre el conocimiento y la educación. En algunos casos, los monjes y monjas que se atrevían a leer estos textos corrían el riesgo de ser excomulgados o incluso condenados como herejes, pero para ellos, la búsqueda del conocimiento y la verdad parecía más importante que la obediencia ciega a las normas establecidas. Durante la temporada navideña, los monasterios medievales no solo se dedicaban a celebraciones religiosas, sino que también llevaban a cabo rituales secretos que escapaban a la supervisión de las autoridades eclesiásticas. Mientras que las festividades navideñas eran principalmente momentos de oración y reflexión religiosa, también ofrecían una oportunidad para que algunos monjes y monjas desafiaran las estrictas reglas de la Iglesia y participaran en prácticas más inusuales. En varios conventos, especialmente en España y Francia, los rituales secretos combinaban elementos cristianos con tradiciones ancestrales. Estos rituales a menudo incluían cantos y celebraciones privadas que no se ajustaban a la liturgia oficial de la Iglesia, creando una atmósfera de misterio y rebelión. En algunos monasterios, las monjas organizaban ceremonias donde cantaban himnos antiguos y utilizaban objetos simbólicos que no se encontraban en los rituales cristianos tradicionales. Aunque estas celebraciones se presentaban como festividades navideñas, tenían raíces mucho más antiguas, algunas incluso precristianas. Los monjes y monjas no solo se dedicaban a la oración y la copia de textos religiosos, sino que también custodiaban ciertos conocimientos que la Iglesia consideraba peligrosos. A lo largo de los siglos, muchos monasterios se convirtieron en lugares donde se escondían libros y escritos sobre ciencias ocultas, filosofía, astrología y prácticas místicas, alejados del control eclesiástico. Estos textos, considerados heréticos por la Iglesia, a menudo se transmitían en secreto entre monjes y monjas, especialmente durante la noche. El estudio de la alquimia, la astrología y otras ciencias prohibidas era una forma de resistencia intelectual dentro de los monasterios.
Algunos monjes y monjas sentían que los textos religiosos no ofrecían respuestas completas a los misterios del universo y la vida humana. En algunos monasterios se designaban espacios secretos para estas discusiones, donde ciertos monjes y monjas eran conocidos por sus conocimientos avanzados en áreas como la medicina natural y la cosmología. Este conocimiento prohibido se mantenía encerrado en bibliotecas secretas o se compartía en reuniones clandestinas. Aunque estos estudios nunca fueron reconocidos oficialmente por la Iglesia, desempeñaron un papel crucial en el desarrollo del pensamiento y la ciencia en la época medieval. Mucho más allá de las doctrinas religiosas, la vida de los monjes en la Edad Media se retrataba como una de completa dedicación religiosa y ascetismo, pero la realidad era mucho más compleja. La rutina diaria en los monasterios incluía largas horas de oración y trabajo, pero también había momentos en los que la vida monástica estaba marcada por secretos, transgresiones y pequeñas rebeliones. A pesar de su voto de obediencia, los monjes seguían siendo humanos y la vida en muchos monasterios no se limitaba únicamente a la disciplina religiosa. Durante las horas de oración y meditación, los monjes seguían una estructura estricta, pero después de estas actividades, algunos aspectos de sus vidas se volvían mucho más humanos. Por ejemplo, en ciertos monasterios, especialmente durante las celebraciones religiosas y festividades, los monjes se reunían en secreto para compartir no solo comida y bebidas, sino también para discutir temas que no formaban parte del dominio público. Estas reuniones secretas eran oportunidades para liberarse de la rigidez de las reglas y disfrutar de momentos de ocio y hermandad que incluían no solo vino, sino también actividades que contradecían la castidad y la austeridad. Uno de los aspectos más sorprendentes de la vida de los monjes era que muchos de ellos no solo desafiaban las normas de castidad, sino que también mantenían relaciones románticas o incluso sexuales. Estas relaciones, a menudo completamente secretas, se consideraban una grave transgresión de los votos monásticos. Sin embargo, en muchos casos, las autoridades religiosas no podían eliminar completamente estos comportamientos y la vida secreta de los monjes continuaba junto a su vida religiosa, desafiando las reglas oficiales de la Iglesia. Las monjas también enfrentaban tensiones internas relacionadas con sus votos y la vida impuesta en los conventos. A pesar de las estrictas normas de castidad y obediencia, no todas las monjas se sometían completamente a ellas. Muchas experimentaban deseos y pasiones que no podían suprimir por completo. Como resultado, las monjas a menudo recurrían a métodos secretos para lidiar con estos impulsos. En algunos conventos, las monjas participaban en rituales privados y ceremonias ocultas para satisfacer sus necesidades espirituales y emocionales. Estos rituales incluían no solo oraciones y meditaciones, sino también actividades como el intercambio de objetos simbólicos, la lectura de textos prohibidos y el canto de himnos fuera de las liturgias tradicionales. Aunque estas prácticas eran consideradas heréticas por la Iglesia, ofrecían a las monjas una forma de resistencia silenciosa contra la rigidez de la vida conventual. En ocasiones, las monjas organizaban reuniones secretas donde discutían temas filosóficos y espirituales que desafiaban las enseñanzas oficiales. Estas reuniones, que tenían lugar fuera de las horas de oración y actividades religiosas, ofrecían un espacio para que las monjas compartieran sus inquietudes y deseos personales. Aunque estas actividades se mantenían completamente clandestinas, en ocasiones salían a la luz relatos de estas reuniones, alimentando rumores sobre una vida monástica mucho más compleja y desobediente de lo que se pensaba anteriormente. Los monasterios medievales eran considerados lugares de devoción y espiritualidad, pero algunos se convirtieron en auténticos centros de poder. La autoridad de la Iglesia, junto con la inmensa riqueza de muchos monasterios, les otorgó una influencia significativa tanto en la política como en la economía. De hecho, algunos monasterios eran tan poderosos que, en ocasiones, superaban la influencia de la nobleza local. En varias regiones de Europa, los abades y abadesas de los monasterios tenían un control considerable sobre tierras y recursos, lo que les permitía ejercer una influencia sustancial en la vida política y económica de la zona. Muchos monasterios no solo se dedicaban a la oración y el trabajo, sino que también gestionaban grandes propiedades, organizaban actividades comerciales e incluso
mantenían sus propios ejércitos en algunos casos. La riqueza acumulada por ciertos monasterios a lo largo de los siglos les otorgó un poder que competía directamente con las monarquías locales. En muchos casos, los monasterios servían como refugios para mujeres que escapaban de matrimonios forzados o destinos predestinados, ofreciéndoles un espacio para gobernar sus propios destinos. De hecho, algunas abadesas tenían tanto poder como los señores locales, administrando vastas extensiones de tierra y negociando directamente con las autoridades seculares. En la Edad Media, los monasterios no eran solo lugares de oración y estudio, eran centros estratégicos en la política medieval donde se tomaban decisiones que influían en la vida de miles de personas. Finalmente, uno de los aspectos más impactantes de los monasterios medievales era la existencia de encuentros secretos entre monjes y monjas, que desafiaban abiertamente sus votos de castidad y obediencia. Estos encuentros, que a menudo tenían lugar bajo el amparo de la oscuridad, revelaban una faceta oculta de la vida monástica que contrastaba profundamente con la imagen pública de pureza y devoción. Las historias de reuniones furtivas entre monjes y monjas en los monasterios medievales han sobrevivido a lo largo de los siglos. En algunos casos, estos encuentros ocurrían en lugares secretos dentro de los propios monasterios, donde los muros de piedra mantenían en secreto las acciones de los participantes. Algunos monasterios incluso tenían pasadizos ocultos que conectaban las celdas de las monjas y los monjes, facilitando estos encuentros clandestinos. Los relatos de estas reuniones secretas están llenos de misterio y emoción, revelando un lado completamente diferente de la vida en los conventos. Estos encuentros prohibidos no solo implicaban relaciones románticas y sexuales, sino que también eran una forma de resistencia contra la autoridad eclesiástica. A través de estos actos, los monjes y monjas desafiaban las estrictas normas de la Iglesia, buscando libertad en un entorno de opresión. Aunque estos episodios a menudo se mantenían en secreto, las historias de estas reuniones furtivas siguen siendo un tema fascinante de la historia medieval, demostrando que, a pesar de los votos de castidad, los monjes y monjas eran seres humanos con deseos y emociones que no podían suprimirse por completo. Desde encuentros secretos entre monjes y monjas hasta conocimientos prohibidos compartidos en secreto, la vida monástica era mucho más compleja y humana de lo que la historia oficial nos haría creer. Es fascinante ver cómo los monasterios, que hoy consideramos lugares de estricta disciplina y devoción religiosa, también eran espacios donde los deseos humanos se manifestaban de formas inesperadas. Y aunque las autoridades eclesiásticas intentaron controlar cada aspecto de la vida monástica, estos comportamientos ocultos siguieron siendo una parte integral de la historia de estos lugares. Los rituales secretos, los actos de rebelión y los conocimientos ocultos demuestran que, a pesar de todas las reglas y votos, los muros de los monasterios no pudieron suprimir completamente los impulsos naturales de las personas en su interior. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre las vidas secretas de los monasterios medievales? ¿Te sorprenden las transgresiones que ocurrieron en estos espacios supuestamente sagrados? Deja tus pensamientos en los comentarios, nos encantaría conocer tu perspectiva. Si disfrutaste esta inmersión en la historia, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y asegurarte de suscribirte a Well Marvels para más fascinantes descubrimientos sobre los secretos del pasado. Y recuerda, pronto regresaremos con historias aún más emocionantes que te mantendrán al borde de tu asiento. Hasta la próxima, donde exploraremos más maravillas de la historia.